días. Veo que tenemos a algunas personas. José Luis, José Ulises, buenos días a los dos. Muchas gracias por el tiempo que nos dedicáis y gracias a Byteinvest también por ofrecernos la oportunidad de poderos enseñar las novedades que vamos lanzando. Muy bien, yo me presento, mi nombre es Santiago García, soy responsable de cuentas para Iberia, para España, Portugal, Andorra y también llevo la parte de especificación, trabajo con ingeniería y con cliente final. Y lo que os vamos a enseñar hoy es la nueva gama de producto de la serie 35, las nuevas cámaras y los nuevos grabadores dedicados totalmente ciberseguros. Si os parece, comenzamos ya, sin más dilación. Esta va a ser la agenda, la introducción a la gama de vídeo de Honeywell. Luego vamos a hablar de la ciberseguridad que estamos incorporando en todos nuestros dispositivos. Y luego ya nos metemos por completo en la nueva familia, la serie 35. Y al final, pues preguntas, cualquier duda, aunque si queréis cortarme en cualquier momento, no tenemos que esperar hasta el final, que luego a uno se le olvidan las cuestiones. Y por cierto, veo que se nos ha repetido ahí el número de orden, el tercero y el cuarto. Muy bien, pues para empezar os comento un poco, a ver, vamos a ver, creo que vosotros no os afecta, esto lo voy a minimizar, vale, y para que no os tape nada. Os voy a comentar en qué punto se encuentra Honeywell ahora mismo en lo que se refiere al vídeo. Nosotros hasta hace bien poco, hasta verano, estuvimos trabajando con material chino. Teníamos un acuerdo con un fabricante chino, el cual nos hacía unas cámaras que estaban bastante bien, a todo hay que decirlo, pero que adolecían de un problema que era el tema de la ciberseguridad, que ahora veremos en qué se basa todo este problema de la ciberseguridad. Y por ese motivo, pues hemos decidido cambiar y pasarnos, o sea, cambiar nuestras fábricas, sacarlas de China y hemos empezado a fabricar en Asia, por supuesto, por temas de costes, inclusive en Inglaterra, porque la serie 70 aparte se fabrica en Inglaterra, pero un poco la idea era de cumplir todas las normativas que, aunque en Europa todavía no son demasiado estrictas, en Estados Unidos sí lo son. Y ya nos habían cerrado la puerta al tener material fabricado en China, ya no se nos dejaba montar en ningún tipo de instalación gubernamental ni nada por el estilo. Militares, policía, ejército, ministerios, cualquier cosa que tuviera que ver con gobierno, estaba vetado el uso del material chino, cosa que está sucediendo poco a poco aquí en Europa, ¿no? Para todo el que busca un poquito más de seguridad. Pero bueno, primero os voy a hablar de la gama y luego ya nos metemos en el tema de la ciberseguridad. Nosotros antes teníamos dos familias que llamábamos Performance y Equip. La gama Performance era una gama que era de gama económica a gama media y luego la serie Equip era de gama media a gama alta. Era un poco, la gente se liaba un poco porque al haber solamente dos gamas, pues no acababan de definir qué era alto, qué era medio, qué era bajo, ¿no? Y por ese motivo, al lanzar las nuevas gamas que veis aquí a la izquierda, lo que hemos hecho ha sido dividirlas en cuatro. Tenemos la serie 30 y 35, luego la serie 60 y 70. Voy a empezar de menos a más para que vayáis viendo un poco las diferencias. En cámaras tenemos la serie 30, que es la gama básica, que está inmediatamente inferior a la que vamos a ver hoy, a la serie 35, que ya tienen la parte de ciberseguridad, pero no aportan ningún otro tipo de solución como las que vamos a ver en la serie 35. O sea que es el modelo básico para el que quiere una cámara de gran calidad, que sea cibersegura, pero que no busque ninguna función base más avanzada como analíticas, entradas, salidas, etcétera. ¿Vale? Para el que necesita material para instalaciones muy económicas. Luego tenemos la serie 35, que vamos a ver hoy en detalle, con lo cual no voy a comentar más. De la serie 35 pasamos a la serie 60, que serían estas cámaras que veis aquí, el Domo y la Bullet, que es nuestra gama media alta actualmente, donde tenemos varios formatos de cámaras donde ya tienen una analítica mucho más completa. Incluso está también mejorada la parte de ciberseguridad, porque aparte del software de ciberseguridad, estos equipos llevan hardware, es decir, que encriptan por chip, que veremos ahora cómo funciona eso, y las hace todavía mucho más seguras. Y luego pasamos a la serie 70, que esta sería, por ejemplo, dos ejemplos de esa serie. Aquí abajo tenemos una tercera, que es la gama que nosotros un poco comentamos que está más orientada a infraestructura crítica o a instalaciones de muy alto riesgo o nivel, o sea, le hace aeropuertos, energía, pues una central nuclear o una central de ciclo combinado, un almacén de residuos
radiactivos, cualquier sitio que requiera un gran nivel de seguridad. Y en este caso, a todo lo que hemos visto en la serie 60, le añadimos también la inteligencia artificial. En la serie 70 tenemos una analítica basada en inteligencia artificial que lo que hace es aprender del entorno y aprende a categorizar los objetos que ve de una manera mucho más fidedigna y más fina, digamos. Dentro de esa gama tenemos una gama que la hemos sacado un poco fuera, que es la de serie de 70 de cámaras térmicas, donde tenemos 4 niveles, llegando a un nivel cuasi militar. Estos equipos los fabricamos en Inglaterra y evidentemente pues es una gama que no es para el día a día, porque todavía no hemos lanzado ninguna bullet fija en térmico, que estamos en ello. Son cámaras móviles PTZ duales con térmico y visual, que están más orientados pues, a temas industriales, las más básicas, tema de detección de incendios, de supervisión de instalaciones eléctricas, etcétera, etcétera, como por supuesto a seguridad. Y luego la serie más alta se podrían utilizar incluso en fronteras o en protección ya de aeropuertos, de bases militares, etcétera, porque hablamos de equipos capaces de detectar a una persona a 15 kilómetros de distancia. Estamos hablando ya de equipos absolutamente punteros. O sea, con esto hemos dado un pequeño repaso muy por encima a la parte de cámaras. En la parte de grabadores, pues seguimos un poco el mismo planteamiento, con alguna excepción, como es esta, pero bueno, tenemos una familia de grabadores 30 y 35, de lo que en inglés se llaman embedded, o nosotros hemos traducido como embebidos o dedicados, que son electrónicas dedicadas solamente para grabar. No tienen mucha complicación, son equipos que vienen premontados, preconfigurados, que se sacan de la caja y se echan a andar. Todos llevan también soporte de encriptación contra nuestras cámaras, con lo cual cerramos el círculo y cualquier cámara Honeywell conectada a cualquiera de estos grabadores de 30 o 35 nos permite tener un sistema ciberseguro. Tenemos varios modelos desde 4 hasta 16 canales, sacaremos 32 en breve y soportamos hasta 4K en resolución en cuanto a las entradas. Luego veremos más detalles. Luego tenemos aquí la gama Stralis, que la gama Stralis de AdPro es una familia una marca que Honeywell adquirió hace 3 o 4 años aproximadamente, que está especializada en la protección perimetral. Ay, disculpadme, que me ha entrado la tos. Estos equipos son muy interesantes porque son una mezcla de grabador, central de intrusión y control de accesos. De tal forma que de tal forma que conseguimos con un solo equipo que con una sola solución, darle protección a un sistema perimetral tipo parques solares o similares. Disculpad. Y luego por encima tenemos la gama ya más potente y corporativa, que son grabadores basados en electrónicas de PC, o servidores, que es la familia Más Pro, que nos permite montar sistemas desde 8 canales hasta 128 canales en una sola máquina, incluida esta grande que veis aquí, que es una máquina para instalaciones de alto rendimiento con RAID incorporado, con fuentes de alimentación duplicadas, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de equipos de alto rendimiento. Bien, os voy a introducir un poco en la parte de ciberseguridad y qué estamos aplicando. Nosotros, bueno, como sabéis, somos de origen americano, lógicamente, y normalmente nos vienen muchas de las cosas marcadas por las que se hacen en Estados Unidos antes que en el resto del mundo, como pueda ser este tema de la NDAA, que ahí arriba veis lo que significa, se llama National Defense Authorization Act, que esto lo firmó el presidente el 13 de agosto y fue presentada por el senador John McCain al Senado en el año 2019, para el año 2019. En esta sección, esta ley o esta propuesta, lo que se aplicaba era lo siguiente, sobre todo prohibición que aplicaba a todos los gobiernos federales y a cualquier negocio, cualquier instalación que dependiera del gobierno federal. O sea, lo que os comentaba, educación, ministerios, policía, juzgados, aeropuertos, bases militares, cualquier instalación que fuera gubernamental. Pues lo primero que nos decían era que no se podía adquirir ningún equipo que directamente viniera de estas marcas, de que era Hytera Communication, Hansu, Hikvision, Dahua
o similares. O sea, todo este tipo de compañías. También de esto responde un poco a una batalla comercial, pero bueno, lo que buscaban también era el tener un nivel de seguridad más elevado y el evitar que a través del material chino se espiara al gobierno americano, pues prohibieron que se compraran equipos de estas marcas. Pero luego fueron un poco más adelante y hablaron de que no se podía tener ningún equipo que tuviera componentes de estas marcas chinas, incluyendo incluso a Huawei, con la que había una gran batalla por el tema del 5G en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Luego se fueron más adelante y ya se hablaba incluso de contratos con cualquier entidad que utilizara estos equipos, etcétera, etcétera. O sea, aquí lo que se quería era bloquear el uso de cualquier tecnología que viniera de China, principalmente. ¿De acuerdo? O sea, esto se está implementando en Estados Unidos, ya llevamos 3, casi 4 años con ello. Y cada vez es más complicado el instalar este tipo de productos en este tipo de instalaciones, como os decía, de tipo gubernamental. Bien, luego otra cosa que nosotros ya decidimos incluso meterla en la gama anterior que fabricábamos en China, lo que pasa que claro, por estar hecha en China perdía un poco la virtud, era esto que vemos aquí, se llama PCI DSS, conforme a PCI DSS. Para que os hagáis una idea, PCI DSS es el estándar de seguridad que utiliza la industria de pago con tarjeta, los bancos y Visa, Mastercard, etcétera, para asegurar las transacciones de pagos con crédito, con tarjetas de crédito, entre el TPU, el terminal donde compráis, en la tienda, en el supermercado, etcétera, etcétera, y las oficinas o las bases de datos o los servidores del banco en cuestión o del gestor de la tarjeta, si es una tarjeta directamente del propio proveedor de tarjetas, como os decía, como puede ser Visa o Mastercard, ¿no? Es un protocolo de encriptación que ya utilizaban los bancos hace muchísimo tiempo. Y esto es una cosa que si alguna vez presentáis este tipo de productos a banca, lo vais a ver rápidamente como su reacción es favorable, ¿no? Porque conocen el protocolo y ya lo utilizan. Aquí lo que se habla, aquí lo que veis a la izquierda es una lista de comprobaciones. En esta presentación está un poco como ejemplo de que hemos pasado en un equipo todas las pruebas de Nexus sin ningún problema, incluidas las del PCI DSS. Esto que veis aquí arriba, el icono este de Nexus, esto para vuestra información y para culturilla general es un programa que se utiliza para escanear puertos y para intentar meterle mano a un sistema informático vía red, de tal forma que podemos utilizarlo, es una herramienta libre que permite el cacharrear y el meterle caña a un equipo para ver si detectamos alguna vulnerabilidad. Aquí, como veis, estaba haciendo una prueba sobre nuestros equipos y ves que salían 0 vulnerabilidades y 36 puntos de información, que era cada uno de los pasos que el software este hacía, ¿no? Sobre el equipo en cuestión, sea una cámara, sea un grabador, etcétera. Bien, aparte de esto, nosotros lo que hemos incluido también por indicación del gobierno norteamericano ha sido en la gama más superior, que no es la que vamos a ver hoy, pero que sepáis que existe, es un módulo de encriptación por hardware. O sea, si encriptamos por software, que es lo que hacen las otras cámaras, las E30 y 35, pues siempre existe el riesgo, que es mínimo, pero existe, de que alguien muy, muy, muy listo, porque aquí ya sabéis que esto del tema de la ciberseguridad es una carrera sin fin, pues nos acabe metiendo mano al sistema y entonces, perdonad porque tenemos esto aquí que molesta y no sé cómo subirlo, pero bueno, espero que se suba solo. Ay, disculpad, ay, se ha subido solo, vuelvo para atrás. Bien, pues lo que os decía, pues como siempre hay alguien, esto es una carrera, siempre vamos un poco por detrás de los cacos, siempre los cacos inventan algún método nuevo para meterle mano a un equipo, pues detrás va el fabricante y lo subsana y así sucesivamente. Pues como sabemos que la encriptación por software siempre tiene alguna desventaja, pues en los modelos más altos lo que se ha metido ha sido encriptación por hardware, es decir, se le mete un chip que este chip solo se dedica a encriptar las comunicaciones, a encriptar el firmware y a encriptar los flujos de vídeo, las firmas, las contraseñas, cualquier información software que esté incluida en el equipo. De esa forma ya es muy difícil meterle mano porque el hardware hace lo que hace, sabe hacer lo que hace. Es como cuando compramos un DVD, pues si le cargas un Blu-ray,
pues no va a saber hacerlo, no va a saber reproducirlo porque no está preparado. Pues esto es lo mismo, o sea, solo sabe hacer esto, con lo cual es muy difícil meterle mano. Y estos chips de encriptación FIPS, que es el Federal Information Processing Standard que podéis ver ahí, están incluidos en la gama 60 y 70 para vuestra información. O sea, para clientes que busquen todavía ese extra superior de encriptación y de ciberseguridad. Bien, una vez que hemos visto ya y hemos aprendido un poquito sobre la parte de ciberseguridad, vamos a empezar a hablar de lo que nos ocupa hoy, que es la familia 35. Como os decía, Honeywell ha pasado de fabricar en China a fabricar fuera de China, a pesar de seguir en Asia, y esta gama, digamos que es la gama de valor añadido dentro de la oferta económica de Honeywell. Dentro de esta gama de valor añadido, como veis, tenemos todos estos modelos. No pretendemos tener cientos de modelos como tienen los fabricantes chinos o otras empresas que se dedican a hacer solo vídeo. Es muy complicado mantener tantos equipos y creemos que al final también se confunde mucho al instalador y al cliente final porque tiene demasiadas opciones para elegir y no sabe realmente qué elegir. Con lo cual nosotros nos basamos en tener una gama suficientemente completa para la gran mayoría de casos. Inclusive, pues siempre podemos complementar. Hacemos muchas veces instalaciones que son mixtas, son híbridas. O sea, metemos cámaras de la serie 35 o de la serie 30 o de la 60, todas en el mismo paquete porque cada una nos aporta un diferencial que la otra no tiene. Y de esa manera ni tenemos que poner todo de la serie 60 ni todo de la serie 30, ¿no? O sea, podemos hacer un mix. Dentro de esta serie 35, como veis, tenemos un poco de todo. Primero os voy a contar cuáles son las principales características que hemos añadido. Primero, un tema de imagen, por supuesto, tenemos una calidad de imagen en base a las resoluciones que empezamos desde 2 megas en este domo móvil, pasando por 3, 5 y hasta 8 megapíxeles llegamos, que ese 8 sería 4K, el 4K va desde los 8 hasta los 12 megapíxeles, con lo cual tenemos una calidad de imagen muy alta y que nos permite estar entre lo mejor del mercado a un precio muy razonable como el que tiene esta familia. O sea, tenemos una gran calidad de imagen. Conforme a las normas del sector, luego veremos más información al respecto de esto, pero bueno, ya habéis visto el tema de la normativa de ciberseguridad, por supuesto, con respecto a protección IP, con respecto a las normativas de red informática, etcétera, etcétera. Luego otro valor añadido es el tema de analíticos, que luego veremos con detalle, que hemos incorporado en esta serie de cámaras. Y para finalizar, más matraca de seguridad y ciberseguridad, lo que ya hemos visto. O sea, todas son ciberseguras por software, incluyen la encriptación PCI DSS, incluyen encriptación del vídeo, siempre y cuando se conecten contra un equipo nuestro. Si se conectan contra un equipo de otro fabricante, pues bueno, ahí claro, evidentemente la encriptación se pierde porque de momento no hay un estándar. Igual que el ONBIF, si es un estándar a nivel de vídeo, a nivel de encriptación todavía no está establecido un estándar, aunque ONBIF sí tiene alguna capa que pretenden que sea, digamos, el estándar de encriptación de transmisión de vídeo, pero hoy por hoy todavía no está muy desarrollado. Bien, en cuanto a modelos, como os decía, tenemos 2 unidades PTZ, o sea, Pantil Zoom, domos móviles, una de 2 megas 25 aumentos, que sería el modelo más económico, y luego tenemos una de 5 aumentos, 30, o sea, 5 megas, 30 aumentos, que ya obtenemos unas imágenes de más que remarcables, ¿no? Porque estamos hablando de una cámara de 5 megas con 30 aumentos, que eso son muchísima capacidad de ampliar una imagen con respecto a una cámara, pues eso, como estamos viendo, de 2 por 25. O sea, estamos ya en tamaños grandes para este tipo y para este precio, este nivel de cámara. Luego tenemos el microdomo, que yo esta cámara, no en este modelo porque acabo de salir, pero en el modelo anterior he vendido muchísimo. Nosotros el modelo anterior era más redondito, o sea, no era tan cuadradito como veis que este tiene como las rectas y luego la esquina redondita, ¿no? El otro era totalmente como chafado y nosotros coloquialmente le llamamos el huevo frito, porque parecía un huevo frito y la yema del huevo. Este equipo es un equipo económico y tiene la ventaja sobre todo que es muy discreto. Tenemos el modelo de esta serie, tenemos el modelo de la serie 35, que sigue siendo, de la serie 30, perdón, que sigue siendo huevo, sigue siendo redondito, y estos equipos se venden muy bien donde el cliente busca una discreción en su sistema de seguridad, es decir, en sitios donde no se quiere que la seguridad sea especialmente aparente o cantosa, le hace hospitales, hoteles,
etcétera. O sea, nos permite ponerlas en ascensores, porque el tamaño es muy reducido, al ser más aplastaditas, no asoman tanto como un domo de estos que tiene un ancho muy superior y una burbuja mucho más grande. Son de lente fija y son de 5 megapíxeles, tienen la parte de infrarrojos también, todas tienen infrarrojos, luego lo veremos, con lo cual tenemos una solución muy económica para un montón de apartados. Si necesitamos grandes campos de visión, el modelo 30 tiene encima la ventaja de que tiene una lente ultra wide, ¿no? O sea, abre muchísimo, abre 100 y pico grados, más de los 90 grados que abre esta. Si os hace falta una cámara que coja un ámbito muy amplio, como puede ser en tiendas o sitios por el estilo. Luego tenemos los domos convencionales. Bueno, una cosa a deciros, todos los equipos son antivandálicos, que he olvidado comentarlo, aunque luego aún abundaremos más, pero todos son antivandálicos. Estos serían los modelos con lente fija, minidomo clásico, de 3, 5 y 8 megapíxeles. Lo mismo nos sucede con la Bule de nuevo formato, ya veis que es como más cuadradita, pues la Bule es exactamente igual, 3, 5 y 8 megapíxeles con lente fija. ¿Dónde ponemos esto? Pues lógicamente donde no nos haga falta un enfoque, donde queramos ver el máximo posible, queramos que la cámara abra todo lo que da de sí. Dentro de estos mismos formatos tenemos el domo bola, que es exactamente igual, abre a tope, 90 grados, y lo mismo, 3, 5 y 8 megapíxeles. Pues estas típicamente yo las suelo recomendar pues en parkings, en sitios donde la cámara está mucho más expuesta, y si ponemos una tipo domo clásico, mini domo clásico, pues corremos más el riesgo de que la gente nos empiece a chafar la burbujita, que como es un plástico muy transparente, muy bonito, pues a la gente que es tonta le da por empezar a raspártela o a arañártela o dártela a golpes. Al ir en un formato más reducido, pues es más difícil que te ataquen en esta parte más pequeñita, sobre todo si la cámara está a una altura mínima. Bien, de aquí pasamos a los modelos, son prácticamente los mismos. En la que más cambia probablemente es el minidomo, porque el aspecto varía ostensiblemente, incluso el formato, que veis que aquí se abre y esta es completamente recta, incluso se cierra y demás, porque la Bullet y la Eyeball son idénticas, solo que como si fueran a escala. Estos otros modelos son un poquito más grandes porque evidentemente incorporan la lente variable, que la lente variable nos va a dar ese juego extra de poder enfocar la cámara y ajustar exactamente lo que queremos ver, donde no tengamos posibilidad de acercar o alejar la cámara y poner una cámara con la lente fija. O sea, pondremos la lente varifocal y con la lente varifocal podemos acercar y alejar hasta obtener la vista deseada. Bien, aquí las tenéis más en detalle, las podéis ver. Abajo las lentes fijas, arriba las lentes móviles. Como veis, el diseño es muy agradable, muy estético. La verdad es que Honeywell ha pasado a tener unas cámaras bastante feas, todo hay que decirlo, a tener unas cámaras más bonitas, más atractivas, y yo creo que no desentonan en ningún sitio. Y como veis, lo que os decía, este tipo de camaritas son muy pequeñitas, muy discretas y cantan poco. O sea, en aquellos sitios donde queramos ponerlas y que no sea demasiado ostentoso, que tenemos esa seguridad. Igualmente, el domo PTZ, a pesar de ser PTZ, tiene un tamaño muy reducido. Para que os hagáis una idea, si cortamos de aquí para abajo, que es donde lleva la rosca, de aquí para abajo el tamaño son apenas 30 y pocos centímetros. O sea, no es más alto que un DIN A4. Es como una hojita de papel de alto, a pesar de la potencia que tiene y de los infrarrojos hasta 100 metros. El equipo es muy potente y muy compacto, lo cual quiere decir que también se puede utilizar perfectamente en interior, aunque toda la gama, como os decía, es todo antivandálica IP66, se puede utilizar perfectamente en interiores, y el domo también. Por supuesto, no hay ningún inconveniente en usarlo en interior porque al ser tan chiquitito no es un domo que cante como otros domos de otras marcas que veis que son bastante monstruosos, o como no pasaba nosotros antes, que teníamos alguno americano que eso era burro grande, ande no ande, y eran monstruosos totalmente. Eso sí, eran a prueba casi de balas. En fin, bien, seguimos con la parte de las cámaras. ¿Qué características tienen estas cámaras? Pues como hablábamos antes, estas son la sustitución de la gama más alta de la serie Performance que vendíamos hasta este verano, fabricada en China, y como os decía, son totalmente compatibles con el sistema de ciberseguridad NDAA, en conjunto con el resto de la familia, como veis aquí, desde la serie 30 hasta la 70, lo cual quiere decir que podemos hacer mix de todos los tipos de cámaras dentro de una misma instalación y vamos a mantener un sistema totalmente ciberseguro.
Como os decía, tenemos una variedad suficiente, o al menos así nos parece de momento. Si el mercado nos pide más, iremos sacando más modelos, pero tenemos 21 modelos distintos, empezando, como decíamos, por las Bullet, minidomo, microdomo, la bola y los domos móviles. Yo creo que con eso cubrimos la mayoría del espectro de necesidades que podamos tener. Y si no, os recuerdo que podemos mezclar con la gama alta, porque si en un momento dado nos hace falta una cámara de esquina, por ejemplo, como hay en la serie 70, pues evidentemente no va a ser nada económica, pero bueno, podremos complementar una gama con otra sin ningún problema. Como os decía, resolución desde 2 pasando por 3 y 5 hasta 8 megapíxeles. 2 sería el mini domo, el domo PTZ básico, y 5 el superior, y luego el resto de modelos, todos en las 3 resoluciones, 3, 5 y 8. Videoanalíticos incluidos en los modelos de 5 y 8 megapíxeles solo. El modelo de 3 no lleva analíticos ni lleva entradas ni salidas de alarma, que veremos ahora. Y en el caso de los domos PTZ también tenemos la misma analítica, pero evidentemente solo funciona en una posición que sería el Home Position o el Preset 1, que sería la posición por defecto, porque estos equipos tan económicos evidentemente no tienen capacidad para tener múltiples analíticas y decirle que en diversos presets almacenen diversos ajustes, que es principalmente el mayor problema de la analítica en cámara móvil, que si la fijas las características de detección en un área, en cuanto mueves la cámara, esa área ya no tiene nada que ver con lo que se está viendo y en la analítica deja de funcionar o no funciona bien. Luego, aparte, todas tienen detección de movimiento, detección Smart, que es decir, que es una detección más avanzada que detecta personas en el área. Eso está incluido hasta en los modelos de 3 megapíxeles, con lo cual hasta el modelo más básico ya es un poquito mejor que las cámaras más básicas. Por supuesto, tenemos detección de tamper, de trampeo. Y luego en las analíticas tenemos intrusión, el loitering y conteo de personas, que ahora lo veremos. ¿Qué mercados queremos apuntar con esto? Pues prácticamente esto vale para todo. Como os digo, un poco haciendo mezcla de modelos, podemos aplicarla en cualquier instalación, pero básicamente creemos que por coste y por características pues están orientadas a la parte de comercial, comercial de pequeño y mediano tamaño, incluso en instalaciones un poquito superiores, tipo hospitales, educación, hoteles, pues también pueden valer como complemento a gamas superiores, porque como os digo, no siempre es necesario poner todas las cámaras pata negra, siempre podemos hacer una mezcla y buscar esa economía donde nos venga bien. O sea, si la voy a poner en un ascensor o en un hall de 2x2, pues no voy a gastar el dinero por una cámara de 1.000 euros, pues no merece la pena, ¿no? Con esto un poco la idea. Luego, ¿qué ventajas ofrece con respecto a otras cosas que hay en el mercado, incluso a nuestras anteriores gamas? Pues bueno, con una reducción de inventario, porque tenemos menos referencias que estocar y que conocer que otros fabricantes, de tal manera que es más sencillo manejarlas. Tenemos una resolución superior, porque llegamos hasta estos 8 megapíxeles que os decía, con lo cual pudimos cubrir áreas superiores de trabajo con menos cámaras e incluso hacerlo de noche, porque todas llevan infrarrojos. O sea, todas llevan infrarrojos hasta 50-60 metros en las fijas y hasta 100 y pico en las móviles. Luego, para mejor integración, también tenemos el soporte de entradas y salidas de alarma y de audio. El audio se utiliza poco en España, además es bastante complicado. Yo alguna vez he hecho algo de audio, es un poco lioso, porque la gente se cree que el audio es enchufar un micrófono y eso ya está, y a veces un micrófono te vale casi más que la cámara, si el micrófono es bueno, pero bueno, creo que hay un desconocimiento y aparte, bueno, la normativa tampoco nos da lugar a mucho, o sea, podemos escuchar pero no podemos grabar, etcétera, y debemos indicarlo siempre. Pero bueno. Más ventajas, pues son más eficientes gracias a, como os decía, que tenemos el soporte de audio y alarmas integrado, con lo cual podemos hacer instalaciones más completas o hacer que la cámara grabe cada vez que alguien abra una puerta, etcétera. Tenemos la detección avanzada de movimiento y los analíticos, que también nos dan más información y permiten que los vigilantes o los operadores sean más resolutivos y trabajen mejor. Y luego tenemos el conteo de personas, disculpad ahí el error tipográfico, para utilizar, pues puede ser desde retail hasta colegios, hasta salas de exposiciones, cualquier sitio donde queramos un poco tener una idea de qué volumen de personas nos entra y nos sale. Luego hemos trabajado también en tener un coste reducido. Evidentemente, no vale lo mismo que una cámara hecha en China,
porque evidentemente el coste de fabricación fuera de China es un poquito más elevado. Aparte, el incorporar todas estas tecnologías no es barato, el meter todo el tema de ciberseguridad, la analítica y demás, pero bueno, estamos hablando de que son cámaras económicas dentro de lo que hay en el mercado. Nos van a permitir ahorrar un montón de dinero en almacenamiento gracias a la parte de la encriptación, no, perdón, de la encriptación de la compresión por el códec H265 Smart, que ahorramos hasta un 50% de espacio con respecto al H264. Tenemos un único interfaz para todos los modelos. Eso nos permite que los técnicos, una vez que conocen un modelo, trabajen con todas de forma muy parecida. O sea, no pierdan tiempo en tener que aprender un modelo u otro. Todas trabajan con tarjeta SD, es decir, todas tienen ranura de tarjeta para grabar offline cuando se nos va la red, e inclusive esa grabación queda encriptada, de tal forma que si nos robaran la cámara o nos quitaran la tarjeta, pues no van a poder hacer mucho con ella. Y luego pues tenemos varios accesorios de montaje, luego veremos algunos que nos van a permitir pues el adaptarlas en cualquier posición prácticamente. Seguimos para adelante. Mirad, esta es la analítica que vienen en los modelos de 3 y 5 megapíxeles. Tenemos tres formatos, aparte del Smart Motion, que eso lo llevan todos, es decir, la detección de movimiento avanzada. Lo que tenemos es detección de intrusión, es decir, yo creo, perdonad, que esto se me ha ido para adelante. Yo creo una zona, que aquí, como veis, no es una zona rectangular, simplemente se está marcando donde se detecta. Creamos una zona de intrusión y cada vez que nos entre un objeto del tamaño indicado, pues nos va a dar esa detección de intrusión. Luego tenemos el merodeo, es decir, un movimiento sin fin cuando se sobrepasa un tiempo determinado de estancia en el área. Y luego tenemos el conteo de personas, o sea, suficiente en general para el día a día. O sea, no estamos hablando de que sea la bomba para instalaciones de alta seguridad, pero para las cosas del día a día o para montarlo en una nave o en un polígono, en un concesionario de coches, pues siempre estamos dando un poquito más que el simple detección de movimiento. El merodeo puede ser muy interesante en parkings y en sitios por el estilo. Y luego, como os decía, el conteo de personas nos puede dar un extra cuando queremos saber un poco el aforo de nuestras instalaciones y cuánta gente entra y cuánta gente sale, ¿no? Si queremos ver ocupaciones o queremos ver incluso el rendimiento de nuestra tienda conforme al número de gente que entra, que eso es muy típico en la parte de retail. Más cositas. Estos son otras funciones también muy interesantes que tienen la serie 35. Se me ha olvidado incluir aquí, que os lo he comentado antes, que ya lo hemos dicho varias veces a lo largo de la charla, que todos los modelos son antivandálicos. Son antivandálicos y son IP66, con lo cual quiere decir que son perfectamente aptas para interior y exterior. Y antivandálico en el caso de la Bullet, únicamente la carcasa. El brazo es más complicado y el brazo solamente suelen ser antivandálicas las gamas más superiores que tienen un brazo que prácticamente te puedes colgar de la cámara. En estos modelos, como son más pequeñitos, pues no es tan fácil integrar un brazo antivandálico, es más complicado. Pero el resto de la cámara sí lo es, o sea que va a permitir que si la dan un palo o la tiran una piedra no se va a romper la cámara. Luego, otra función muy interesante, como veis aquí, es el infrarrojo autoadaptativo, que esto lo llevamos ya incorporando en la gama nuestra hace ya unos cuantos años, que esto viene a solucionar un problema muy típico de las cámaras que tienen infrarrojo, que es que se enciende y se pone a toda mecha. Con lo cual, ¿qué sucede? Si iluminamos hasta 40 o 50 metros, pero cuando nos pasa alguien por delante muy cerca, esa persona tiene tal sobreexposición de luz que nos sale totalmente quemada, como podéis ver aquí en esta imagen de la derecha. Nosotros lo que hacemos es que cuando un objeto pasa tan cerca, la propia cámara se da cuenta de que ese objeto está sobreexpuesto y baja la iluminación para que se le distinga adecuadamente y no se vea la imagen totalmente quemada. Luego, por supuesto, otro tema es el Wide Dynamic, que esto es muy interesante porque igual, Honeywell ya todas las cámaras que fabrica hace ya un tiempo, todas son Wide Dynamic, como mínimo 120 decibelios, es un Wide Dynamic real, no es un Wide Dynamic de estos electrónicos de bajo nivel. Y incluso llegamos a los 130 decibelios en la gama 70, que es un nivel de trabajo con
con contraluces muy importante. Y con esto conseguimos pues ver escenas que tienen un nivel de iluminación muy dispar, como puede ser este exterior y este interior que está mucho más oscuro simultáneamente. Siempre supone que hay un cierto empastamiento en la imagen, pero eso es inherente al White Dynamic, no es una cosa nuestra, es una cosa general del funcionamiento del concepto del White Dynamic, porque siempre sería mucho más fácil solo mirar dentro o solo mirar fuera, entonces tenemos una imagen absolutamente perfecta. Al sacar los dos a la vez cuesta un poquito más, porque aquí lo que hacemos es subir la luz y fuera lo que hacemos es bajar la luz en cada píxel. Y eso hace que la imagen pues tenga como una cierta sensación de nieblecilla, pero que eso no desentona ni desmerece en absoluto la capacidad de poder ver dentro y fuera simultáneamente. Luego, como os decía, en los modelos de 5 y 8 megapíxeles tenemos tanto entradas de alarma como salidas de relé y el audio bidireccional, que correspondería a estos 4 hilos que veis aquí abajo marcados como 4, 5, 6 y 7. De tal forma que ya viene en el mazo, en la manguera de hilos, de forma muy sencilla y muy fácil de trabajar con ellos. No traen ningún tipo de conector para que pongáis lo que os dé la gana. O sea, no hace falta tener ni conectores DINES ni nada por el estilo. Luego, otra cosa muy chula que a la gente le ha gustado muchísimo, porque ayuda mucho al instalador cuando la cámara ya está puesta. Normalmente cuando tú tenías un minidomo de estos ya instalado y le querías hacer un reset, pues te tenías que liar, desmontar la cámara, abrirle la carcasa, apartar un poco la óptica tal para meter el dedín por ahí y tocar el botón de reset. Como es un poco engorroso y estas cámaras no son especialmente grandes, son más bien chiquititas, pues lo que hemos hecho ha sido sacar este botón fuera. Queda en el mazo de cables, que evidentemente queda en la parte superior, en el falso techo, en la caja de empalmes, protegido, pero tenemos este botoncito aquí fuera que le pulsamos y reseteamos la cámara, pues en un momento dado no sabemos ya qué IP le hemos puesto o qué contraseña, pues la devolvemos a valor de fábrica con mucha facilidad. Luego otra cosa que veis aquí encima en la posición 2 es que las cámaras todas siguen viniendo, aunque son PoE, todas se pueden alimentar vía red de Ethernet, pero todas siguen viniendo con una entrada de 12 voltios, con lo cual si sustituimos una cámara vieja, incluso analógicas que todavía tenían fuente de alimentación, pues podemos, ¿por qué no?, aprovechar la fuente de la cámara vieja y conectar esta nueva y alimentarla por aquí y luego simplemente ponerle un cable de red, un UTP, o incluso utilizar algún tipo de los conversores que se venden económicos en el sector que te permiten convertir un cable coaxial en una red Ethernet y reutilizar el cableado de una instalación sin tocar un pelo, sin tocar un hilo. Pero bueno, es una forma de trabajar también. Y luego, para finalizar, son muy compatibles. Os recuerdo que esto es una cosa muy importante que la gente siempre, no sé por qué motivo, se lo plantea. Si las cámaras de Honeywell son válidas en otros equipos o viceversa, si nuestros grabadores son capaces de grabar una cámara de otro fabricante. Y la respuesta es que, por supuesto, somos compatibles con el protocolo ONBIF. En este caso tenemos 3 letritas, que cada letrita, por si no lo sabéis, cada una tiene un significado es una capa de ONBIF y cada una trabaja en un ámbito en concreto. Y tenemos S, G y T, lo cual nos hace tener unos productos que son extremadamente compatibles con cualquier equipo, sea Honeywell o no lo sea. La única diferencia entre que el grabador sea Honeywell y que no lo sea es que si es Honeywell la comunicación va a estar totalmente encriptada de principio a final y si es un grabador de otro fabricante, pues no. Simplemente ese es el handicap. Igual que al revés, si nosotros ponemos una cámara nuestra en un grabador de otro fabricante, pues va a ser una cámara de otro fabricante de nuestro grabador, pues va a funcionar perfectamente, siempre que ese grabador haya hecho los deberes y haya creado una capa ONBIF bien hecha en condiciones y lo que vamos a obtener va a ser una cámara, pero evidentemente no va a estar encriptada como lo haría una cámara Honeywell. Bueno, ahora pasamos a ver accesorios. Esto es una parte nueva de la presentación que me la han mandado recientemente, simplemente para que veáis muy rápido cuáles son los accesorios que tenemos principales. Luego hay más brazos y tal y cual, pero esto acaba de salir porque antes estas cámaras utilizaban las cajas de empalmes de la serie 60 que eran demasiado caras para el coste de las cámaras, con lo cual hemos sacado una nueva familia de cajas en el minidomo fijo, en el varifocal, que es un poco más alto, como veis, y que tiene este perfil como en decreciente, con lo cual la caja es un poco más pequeña en el culo que lo que es la cámara arriba. Luego tenemos también para los domos bola, este sería el pequeñito, el fijo. Para el grande sería el mismo que la cámara grande. Para la microdomo
también, que hay veces porque por el motivo que sea, pues la tenemos que poner expuesta sobre un techo de hormigón donde no podemos empotrar nada, pues la caja nos permite llegar con presas tobas y con tubo directamente a la caja metálica. Y incluso para la bullet. Como podéis ver aquí, en la bullet también tenemos su cajita para poderla instalar totalmente en intemperie y conectarla bien por el orificio trasero, como podéis ver aquí, o los dos orificios con diferentes roscas que tenemos uno en cada lado, para que podáis adecuarlo a la posición por la que entra el tubo o la acometida hacia la cámara. Luego, bueno, podéis ver que vienen completamente equipadas con las llaves, con los presas topas, con los tapones, incluso tapón de plástico, pues si en un momento dado queremos pasar un cable de una forma más sencilla y ponemos una caja al lado, etcétera. Y con todos los tornillos, incluso hasta los tacos y los tornillos para fijarlo a pared. Recordad que todo esto es fontanería, como digo yo, es todo tamaño en pulgadas, o sea que cualquier accesorio eléctrico estándar nos vale. ¿De acuerdo? O sea, podemos adaptarlo y podemos hacer cualquier tipo de montaje. Bien, pasamos, que ya nos queda poquito tiempo, a la parte de los grabadores. Los grabadores, pues un poco lo mismo, o sea, lo que hablábamos antes. Antes teníamos la gama Performance, teníamos varios grabadores y ahora tenemos la serie 30 y la serie 35. En la serie 35 tenemos dos formatos, como veis, uno chiquitito, el grabador de 4 canales con un solo disco, que es muy pequeñito, se nos permite montarlo en cualquier rinconcito. Y luego tenemos el grabador de 8 y 16 canales que ya lleva dos discos duros, que ya lleva su ventilación, etcétera, etcétera, un poquito más amplio. Todos ellos son sustitutos, como os decía, de la serie Performance anterior, mantienen todo el tema de compatibilidad con la encriptación, o sea, es decir, la grabación llega en formato, o sea, el vídeo llega en formato encriptado al grabador, el grabador lo guarda en formato encriptado y si lo transmite al software también lo transmite encriptadamente. Acabamos de lanzar también un modelo que es la serie, no recuerdo, me parece que llevan en la referencia al final una C, que son compatibles con nuestro sistema de gestión en la nube más ProCloud, que no sé si habéis oído hablar de él, pero somos el único fabricante de hardware que tiene una nube que te permite integrar todo a través de una sola web o una sola app. O sea, tenemos un sistema como de integración, como os digo, se llama Más ProCloud, alojado en Europa, que permite trabajar vídeo, accesos e intrusión de Honeywell de forma totalmente cibersegura y totalmente remota desde web o desde app. Por un coste muy bajo porque se paga únicamente por el equipo conectado, no por cámaras, ni por zonas, ni nada por el estilo. O sea que es un sistema muy interesante. Y claro, con la gama Performance anterior murió el equipo que era compatible con la nube y ahora ha salido ya el modelo nuevo de esta familia. Como os digo, si mal no recuerdo, las referencias acabadas en C son compatibles con la nube. De nuevo, mercados, pues un poco lo que hablábamos antes, comercio comercial pequeño y mediano tamaño y de complemento en instalaciones superiores. Si tenemos que instalar pues un Max Pro en EUBR y se nos va una cámara o dos cámaras, pues no merece la pena gastarse un dinero en meter un equipo más para tan poquitas cámaras. Siempre podemos echar mano y complementar con un equipo estos chiquititos. ¿Qué ventajas tiene? Pues en combinación con las cámaras, pues la reducción de riesgos y costes informáticos, porque, como os decía, encriptamos de punto a punto, es más difícil tener pérdidas de datos y accesos no autorizados y con esto evitamos sanciones o pérdidas derivadas de estos problemas, ¿no? Esto aquí todavía no es tan habitual, pero para que os hagáis una idea, estos son estadísticas reales. El coste medio de global, es decir, en el mundo entero de pérdidas de datos, llega a los 3,5 millones de euros. Evidentemente, esto no vale que te roben el vídeo de un grabador, pero esto es más bien que te roben la base de datos de Facebook o cosas por el estilo, pero puede llegar a haber problemas legales serios. Y el coste de un grabador robado son apenas 150 euros, lo prorratean pensando que el grabador ya está usado y que ya lleva un tiempo en la instalación, ¿no? O sea, que es un coste ficticio, pueden ser 200, 500 euros, pero quiero deciros que si el grabador se lo llevan, no pueden hacer nada con el vídeo ni nada con el equipo porque va a estar totalmente cerrado. Luego lo que hablábamos antes, el tema del ahorro en almacenamiento gracias al códec H265, el que tenemos un switch PoE integrado con PoE Plus incluso en todos los equipos, es decir, si es de 4 lleva 4 puertos, si es de 8, 8 y si es de 16, 16. Y podemos ahorrarnos el meter un switch externo. Vamos directos del grabador a la cámara, lo que incluso aligera la puesta en marcha, con lo cual también es un ahorro de costes porque el técnico tarda mucho menos en dar de alta las cámaras porque prácticamente las coge al vuelo, al estar dentro del propio grabador.
Luego también el rango de temperatura de funcionamiento es un poquito más amplio, lo cual también permite trabajar en cuartos que no tengan que estar especialmente refrigerados. Y para finalizar, lo que os decía de las analíticas, para una protección más eficaz, el soporte de videoanalítica y también la capacidad de trabajar con resolución hasta 4K, lo cual nos va a permitir poner igual menos cámaras en una instalación o tener una mayor calidad de lo que trabajamos hasta ahora, pues con las cámaras más de 2 megas, de 3 megas, etcétera. Poder llegar hasta los 8 megas del 4K, eso nos da un extra. Aquí tenéis un poco la gama de equipos en 4, 8 y 16 canales. En 4 llegamos hasta 10 terabytes, que mucha tela. Realmente tiene que ser con cámaras de 4K y puestas a todo trapo para necesitar este almacenamiento. En 8 llegamos a 20 teras y en 16 también. Y está pendiente que salga posiblemente un equipo de 32 canales, que ya veremos a ver si se lanza en breve, también para un poco cubrirnos esa parte de la instalación, porque antiguamente sí teníamos en la familia anterior el de 32 canales y en este todavía no ha salido. Hemos sacado los de 4 hasta 16. Luego, por supuesto, que duda cabe, tenemos los equipos son accesibles vía web, sin ningún problema. La conexión es segura, es vía HTTPS, con lo cual intentamos mantener la seguridad, pero Honeywell ofrece un software gratuito para Windows y luego una app para móvil, Android o iOS, que nos permite acceder a uno o a múltiples grabadores de una forma muy sencilla y tener el control total de nuestras instalaciones, ver las cámaras, sacar vídeo, etcétera, etcétera. También van a ser compatibles con la gama superior de software, porque Honeywell tiene un VMS grande que controla normalmente todos los grabadores que están en venta en cada momento, que ya es compatible con la integración con control de accesos, con intrusión, con fuego, con otras cosas, ¿vale? Pero a nivel mundano de andar por casa, pues que sepáis que tenemos este software ya incluido. Y luego, bueno, esto es una pequeña comparativa con los equipos anteriores a los que sustituye. Con la gama Performance teníamos 2, 4 megas, aquí tenemos 3 y hasta 8 megas, que aquí también tenemos algún modelo. Tenemos aquí teníamos un TrickWire, un SmartWire, un par de cosas y la detección de caras. Aquí tenemos el Smart Motion, que es un poco mejor que el Motion normal. Tenemos la intrusión, el People Counter y el Loitering, o sea que va parecido. No había ningún tipo de encriptación. En el sistema nuevo ya tenemos encriptación. Era non-BIF y aquí también son on-BIF. Aquí veis que la Q está en rojo porque ya no existe, ya no se utiliza, se descontinuó a nivel de on-BIF. Y luego hay más, estos firmware son de serie y aquí ahí está planeado que aquí los firmware de estas cámaras sean completamente accesibles y actualizables en breve, ¿no? Esto sería la serie 70, que es un poco más sencilla. Y en el caso de los grabadores, pues lo mismo. La única carestía que tenemos es el modelo 32-64 canales, que todavía no han salido. Yo creo que 64 no van a salir, pero el de 32 sí. Y que tenemos todo el tema de la integración vía un BIF y vía protocolo Honeywell y todo el tema de la encriptación que antes no teníamos. Y ya tenemos aquí también la parte de cloud, que aunque dice todavía que no, ya sale el modelo. Antiguamente sí teníamos la integración de cloud. Y nada, porque esto es otra cosa más. Y nada más, eso es todo. Si tenéis alguna duda, alguna consulta que me queráis hacer. ¿No tenéis ninguna duda? Pues muy bien, pues muchas gracias. Esta presentación estará puesta a disposición de Bydemes, con lo cual quiero pensar que la dejarán colgada en la web y si queréis acceder a ella estará ahí disponible. Muchas gracias por vuestra asistencia y esperamos veros pronto en próximas presentaciones.